Askurukipan takenitaki. Askurukipanay yatichiri. Askurukipanay yatichiri. Askurukipan. Askurukipan yatichiri. Waliki Kallanta ñani, ¿ya? Empezamos con el aprendizaje del idioma aymara. A ver, vamos a repasar un poco lo que son el tema de los saludos, ¿ya? Aruntasiu arunak, ¿ya? Creo que la mayoría ha publicado sus tareas, sin embargo, hay algunos errores en tema de escritura, ¿no? Entonces van a tener muy en cuenta, ¿ya? Van a repasar la clase 2, que básicamente hemos visto el cuadro fonético, ¿no? En el cual se encuentran todas las letras con las que debemos escribir, ¿ya? Y también el uso de la diéresis, algunos ya se han olvidado, ¿no? O es que no han copiado bien aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, askuruki, pan, ¿no? Ki, ¿no ven? Algunos sin diéresis han colocado, ¿no? Entonces, importante, ¿no? A ver, hay algunos todavía que me han escrito con la C, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta letra C ya no existe, ¿no ve? En el idioma aymara, entonces utilizamos en su lugar la letra K, ¿ya? La letra K. Ya no hay la letra C. O algunos todavía me han escrito así, ¿no? Que, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces tampoco, ¿no ven? Entonces si fuera así, por ejemplo, aquí hay diptongo, ¿no ven? Y además esto cambiaría de sonido, ¿no ve? O el vocal, esto es un vocal alófono, ¿no? O, ¿no ve? Entonces esas cosas van a tener en cuenta, ¿ya? Ahora bien, hemos aprendido saludos en 3 tiempos, ¿no? Aski, uru, kipan, aski, jaipu, kipan y aski, arumakipan. ¿Ya? Estos 3 hemos aprendido. ¿No ve? Ahora la contestación un poquito varía, ¿no ve? Aski, uru, kipanay. ¿No ve? Entonces la terminación siempre va a ser de esa forma, ¿no ve? ¿Sí? Uru, jaipu, ¿no? Noche, aru, makipanay. ¿Ya? Entonces, esto, ¿no? Van a tener en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿puede haber otras formas de saludar? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y eso se ha convertido en debate, ¿no ve? En algunas de sus publicaciones han debatido tremendamente en el grupo de Facebook, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Por otro lado, estamos más de 15,000 participantes y eso es bueno en el grupo, que así revitalizamos el idioma aymara, ¿no? Ahora, en base a esto, vamos a repasar, ¿ya? A ver, a cualquiera lo voy a saludar, me voy a despedir o le voy a preguntar cómo estás y la despedida, ¿ya? A ver, Gilata Remberto, Anti, Askurukipan, Gilata. Askurukipan tata yatichiri. Kamisaki, Gilata Remberto. Waliki hilata yatichiri. Waliki, Kisinkama, Gilata. Ikishinkamay tata yatichiri. Waleki, Gilata. A ver, Kuyaka Delia Huanca, Aski Haipukipan, Kuyaka. Aski haipukipanay yatichiri. Kamisaki, Kuyaka. Waliki yatichiri. Hurpurkam, Kuyaka. Purpurkamay yatichiri. Waleki, muy bien. A ver, un último. Gilata Edwin Asturizaga, Aski Arumakipan, Gilata. Creo que no tiene micrófono. A ver, otro. Sara Maquera, Aski Arumakipan, Kuyaka Sara. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka Sara. Waliki yatichiri.
Harurkam Culiacán. Harurkamanay yatichiri. Ya en el saludo, aski arumakipan, aruma es noche, ¿no ven? Pues si yo te digo anoche, estamos suponiendo que estamos en noche, ¿ya? Muy bien, Walikiu. Entonces, eso respecto al tema de lo que son los saludos, ¿ya? No se van a olvidar, siempre vamos a repasar. Todas las mañanas, cuando tengamos clases, nos vamos a saludar en Aymara y nos vamos a despedir en Aymara, ¿ya? A partir de ahora. Ahora, el día de hoy vamos a aprender lo que son los pronombres personales, ¿ya? Sutilantinaka. Sutilanti, si no, sutilanti. Pronombre. Ahora, este pronombre básicamente es igualito que en el castellano, ¿no? Aunque tiene cierta diferencia, pero vamos a, para que se aprenda, para que puedan aprender mejor, vamos a aprender en ese orden, ¿ya? Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Hiwasa, nosotros, ¿ya? Esto sería la forma singular, ¿ya? Pues a esto lo vamos a llamar la forma singular. Lo voy a... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo voy a poner. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Quizás. ¿Ya? Esta es la forma singular. ¿Ya? Entonces todos vamos a aprender, ¿ya? Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, ¿no? Nosotros. Ahora, vamos a ver la forma plural, ¿ya? La forma plural. Y van a ver la similitud, ¿ya? Nanaka, nosotros. Juma, Naka. Ustedes. Jupa, Naka. Ellos, ellas, ¿no? Hiwasa, Naka. Nosotros. Esto sería la forma plural, ¿no? De los pronombres personales. La forma plural. ¿Qué ha variado? Naka, 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 naka. Simplemente lo hemos pluralizado. ¿Ya? Lo hemos pluralizado. Ahora, básicamente nos tenemos que aprender estos cuatro, ¿ya? Ahora esto es fácil, ¿no? Si aprendemos esto también ya sabemos, ¿no? Simplemente añadimos el pluralizador, sufijo naka, ¿no ven? Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. A ver, repitan todos, ¿no? Naya, Juma, Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Uno más. Naya, Naya, Jupa, Jupa, Hiwasa. Hiwasa. Todos. Naya, Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Muy bien. Ahora, para que se acuerden, van a aprender con ademanes, ¿ya? Entonces, Naya, ¿no ve? Juma, Jupa, Hiwasa, ¿no ve? Hiwasa, todos, ¿no? Todos. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, ¿no ve? Entonces, a esto lo llamamos primera persona, ¿no ve? Primera persona, ¿no? A esto llamamos segunda persona, a esto llamamos tercera persona, cuarta persona, ¿no ven? ¿Sí? Así lo denominamos. Ahora, siempre vamos a manejar esto, ¿ya? Siempre vamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Jupaj kitiza. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién es él o ella, no? Jupa, ¿no? Jumatati, ¿no? Tú eres, ¿no? Nayatua, yo, ¿no? Hiwasa, ¿no? Entonces, siempre se manejan los pronombres personales, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes aprendan de memoria, ¿ya? Entonces, una vez más, antes de pasar al siguiente, ¿ya? Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. ¿No? One more time. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Hiwasa. ¿Ya? Hiwasa.
Ahora bien, muchas veces se suele confundir entre Hiwasa y Nanaka, ¿no? Porque ambos son nosotros, ¿no? Y también el Hiwasa Nanaka son nosotros. Hago esta primera diferencia, ¿ya? Hiwasa y Nanaka, ¿ya? Hiwasa y Nanaka. Hiwasa, esto es incluyente, ¿ya? Entonces voy a poner incluyente. Incluyente. ¿Qué significa? Hiwasa, ¿no? Digamos en un aula, ¿no? Todos ustedes son profesores, están en una aula con 20 estudiantes. Hiwasa, ¿no? Todos. Hiwasa. Ahora, Nanaka, esto es excluyente, ¿ya? Excluyente. ¿Qué significa? En ese mismo curso, ¿no? 20 estudiantes y hacen grupo de 10, ¿no? De 10 y otro incluido el profesor, 11, ¿no ve? Entonces el profesor dice, Nanaka, ¿no? Menos ustedes. ¿Me dejo entender? Nosotros menos ustedes. Sigue siendo plural o en un equipo de fútbol, ¿no ve? Una cancha de fútbol, ¿no? Entonces hacemos un equipo, ¿no? A este lado están 11 jugadores, a este lado están 11 jugadores, ¿no? Y aquí uno dice, ¿no? Nanaka, ¿ve? Nosotros, menos ustedes. ¿Me dejo entender, no ven? Es plural, pero es excluyente. Es la diferencia entre Hiwasa y Nanaka. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro la diferencia o no? Sí. ¿Ya? Entonces, eso no se van a confundir. No es lo mismo, ¿ya? Nanaka. Ahora, Hiwasanaka básicamente es nosotros, ¿no? ¿Ya? Nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya se maneja de multitudes, ¿ya? Entonces, Hiwasa podríamos tener un grupo de 10, 20, digamos. Aquí, Hiwasanaka, no sé, pues un grupo de 80, 100, 1000, ¿no? Entonces, ahí vamos a manejar ya, en multitudes vamos a manejar el Hiwasanaka. ¿Ya? Aquí en plural, digamos, un número considerable, ¿ya? No muchos. Y aquí ya en multitudes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en un cabildo, digamos, ¿no? Entonces, Hiwasanaka, ¿no ven? Ahora, Hiwasa, ¿no? Grupos, ¿no? Pequeños. ¿Ya? ¿Se ha entendido pronombres personales? Sí. Sí, sir. Sí. Sí. Ya. Vale, muy bien. Entonces, no se van a olvidar pronombres personales, ¿ya? Ahora, esto es como teoría, digamos, todavía no estamos poniendo en práctica, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los pronombres demostrativos, ¿ya? Pronombres demostrativos. Entonces, todo esto voy a borrar. ¿Puedo borrar, no ve? ¿Han copiado, ve? Quizá. Ya. No, que no se lo pintes. Ahora, lo que son los pronombres demostrativos, ¿ya? Pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces, aquí se dice wikuchirinaka, ¿ya? ¿Ya? Wikuchirinaka. ¿Ya? Wikuchirinaka. Ya. Igualito que en el castellano, ¿no? Acá, esto, uka, haya, perdón. Esto es uka, es eso, ¿no? Haya, aquel, jure, más allá. Más allá. Listo. Ahí están los pronombres demostrativos, ¿ya? Ahora, yo, por ejemplo, en este momento, aquí tengo una cámara, ¿ya? Entonces, yo digo acá, ¿no? Acá. ¿Ve? Está en mis manos, ¿no ve? Acá. ¿Ya? Acá. Esto. Ahora, imaginemos que la cámara lo tiene Eduardo, ¿ya? Eduardo lo tiene. Entonces, yo digo uca, ¿no ve? Yo no lo tengo, ¿no? Uca, ¿no? Uca. Ahora, ni el Eduardo ni yo lo tengo. La cámara está alejado de ambos, ¿no? Entonces digo calla, calla, ¿no ve? Aquel. Ahora, ¿en qué situación se utiliza el kuri? Vamos a suponer, ¿no? Aquí hay una casita. ¿Cómo se dice casa en Aymara? Uta. Uta, ¿no ve? Ahí está la casita. Y aquí estamos conversando ya entre dos personas, ¿no? Dos personas. Entonces yo digo, aquella es mi casa, ¿no? Ya. Entonces, calla, ¿no ve? Esto sería calla, ¿no ve? ¿Sí o no? Quizá. ¿Sí? Calla. Ahora, digamos, quiero referirme a otra casa, ¿no? Que está más allá. Entonces, si yo digo calla, entonces la persona va a entender a esto, ¿no ve?
¿no? Esto es kaya. Y cuando digo kuri, entonces estoy refiriendo a esto. ¿No ve? A esto. Kuri. Me dejo entender, en castellano se traduciría como aquel o el que está más allá. ¿No ve? Pero en Aymara se dice kuri. ¿Ya? ¿Se ha entendido la diferencia entre kaya y kuri? Sí. Quizá. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sabemos tres cosas, ¿ya? O básicamente dos cosas, ¿no? Pronombres personales y pronombres demostrativos. Ahora esto pronunciación un poco, ¿no? No es complicado, mira. Aka, uka, kaya, kuri, ¿no? Simples, ninguna es, no, esto es aspirado, estos dos aspirados, ¿no? Aka, uka, kaya, kuri, ¿ya? Se van a aprender de la misma forma. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios en base a esto, ¿ya? ¿Dónde está mi gomita? Ahí está mi gomita. Ya, vocabulario entonces, ¿ya? Vocabulario. A ver, panca es libro, ¿ya? Libro. Quelcaña es lápiz, bolígrafo. Quelcañ, panca, cuaderno. A ver, díctame otros objetos en castellano para que podamos trabajar ahora. Mesa. Mesa, ¿ya? ¿Otro? Regla. Regla, tal vez. ¿Ya? Tijera. Tijera. ¿Ya? Vaso. Vaso. Lápices. ¿Cómo sería? Otro objeto. Se me fue ahorita. Maleta. Lápices. Ya, pelcaña naca, ¿ya? Plural nomás. Otro. Colores, tal vez. ¿Ya? Otro. Platos. Plato. ¿Ya? Plato. Chugo. ¿Ya? Celular. Ya, celular nomás, ¿ya? Ahorita vamos a decir su nombre, ¿ya? Otro. Pelota. Pelota, también pelota nos manejen, ¿ya? Otro. Auto. Auto, ¿ya? Otro. Puerta. Ya, ya, hasta ahí. Ya saben, panca, libro, quelcaña, lápiz, bolígrafo, quelcañ, panca, cuaderno, tijuana, mesa, seteña, regla, cuchuña, tijera, samichirinaca, colores, chua, plato, cañasco, auto, punku, puerta, ¿ya? Listo. Entonces, en base a esto, vamos a armar en base a estos pronombres demostrativos, ¿ya? Acá, kunasa. Una pregunta bien básica, ¿ya? Este kuna, ahorita vamos a ver también, ¿no? Kuna es qué, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué? Ahora, estos pronombres interrogativos, así se denominan, ¿no? Pronombres interrogativos, necesariamente trabajan con sufijo sa, ¿ya? Este es un sufijo sa. Todos los pronombres interrogativos necesariamente deben trabajar con sufijo sa. Entonces, este sufijo sa, esto es interrogativo, ¿ya? Esto es interrogativo. En el Aymara, por ejemplo, yo he colocado aquí, ¿no? Solamente como en inglés al final. En el Aymara no hay esa entonación, ¿no? No digo, acá kunasa, ¿no ve? ¿Qué es esto? ¿No ve? Entonamos en castellano, ¿no ven? Entonces, en Aymara no hay esa entonación. En Aymara es así seco. Acá kunasa, ¿no ven? Directo. Entonces, en Aymara simplemente nos damos cuenta si es pregunta o no es pregunta a través de los sufijos. Por ejemplo, este sufijo sa simplemente trabaja con pronombres interrogativos. Hay varios sufijos interrogativos, por ejemplo, el isti, ¿no? Humasti, ¿no ve?
Hay otro sufijo, por ejemplo, el ti nada más, ¿no? Jupati, ¿no? Nayati, kititi. No, kiti no, no sería. No. Otro, ¿ya? Entonces, hay varios pronombres interrogativos. Ahora estamos conociendo uno, ¿ya? Que es el sufijo sa, que trabaja con pronombres interrogativos. Ahora, traduciendo esto, acá kunasa. Si es esto que, ¿no ve? Esto significa acá, ¿no ve? ¿No ve? Acá, Sí. esto es sufijo ja tópico, ¿ya? Hemos dicho en algún momento, ¿no? Este sufijo no significa nada, simplemente suaviza las palabras, ¿ya? Entonces, el aymara es así, seco, ¿no ve? Recto. Entonces, hay palabras que van así, ¿no? Así, ¿no? Como en otro idioma. Entonces, cuando hay este tipo de cortes, entonces el ja, ¿no? Con edición vocálica, ¿no? Acá, kunasa. Ahora, si no tuviera este ja, por ejemplo, sería acá, kunasa. Si se dan de cuenta, hay un corte. Acá, kunasa. Acá, kunasa. Ahora, acá, kunasa, ¿no ve? Entonces, suaviza, digamos, la expresión en el idioma aymara, este sufijo ja. Ahora tiene varios usos. Estamos conociendo el primer uso, que sería el tópico, ¿ya? Acá, kunasa. Ahora, ¿qué significaría esto si traducen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no ve? Acá, kunasa. ¿Qué es esto, ¿Qué no ve? es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. Ahora, en base a esto, ustedes simplemente van a colocar, ¿no? Pan, ca, gua. ¿Qué cosa he colocado? Aparte del vocabulario. El El gua. sufijo Gua. gua. Este Gua. sufijo se utiliza para afirmar ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿ya? Positiva o negativa. Afirmaciones. Al final de una oración se coloca el sufijo gua, ¿ya? Pancagua. Ahora, eso podría ser una respuesta directa, ¿no ve? Acá kunasa, ¿no? Entonces yo le pregunto, a ver, no tengo un cuaderno aquí cerca, a ver. Ah, tengo un libro. Ahí está, ¿no? Tengo un libro. Entonces yo le pregunto, Angélica, acá kunasa, ¿no? Entonces Angélica me puede decir, pancagua, directamente, ¿no ven? O me podría decir, aquí voy a escribir, ukaj, ¿no ven? Ukaj, pancagua, ¿sí o no? Uka, ¿qué Sí. significa? Eso, ¿no ven? Es- Entonces me podría decir, eso es libro, o me podría decir, es libro, directamente, ¿no ven? Entonces tiene esas dos respuestas. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿A muy así? Quizá. Licenciado. Muy bien. A ver, voy a ¿Puede ser preguntar al azar, pancagua? ¿ya? Ustedes se inventan cualquiera, ¿ya? Cualquiera se inventan, ¿ya? A ver, Kuyaka Dani, Ukaj Kunasa. Uca. Tiwanawa. Si yo digo Uka, se supone que es eso, lo tienes tú, ¿no ve? Sí. Ya. Entonces sería acá. Acá Tiwanawa. Ah, Waliki. Muy bien, Dani. Fiorella Vázquez, Kayaj Kunasa. Ah, ah, kayak. Pancaja. Ya todavía, así, gua nomás. No, no estamos aprendiendo pronombres posesivos todavía, ¿ya? Gua nomás. A ver. O sea, solamente sería gua. O sea, sería ucaj o acaj, acaj, panca, panca, nada más. No, pues, pero con terminación guap, estás afirmando. Pancagua, Exacto, ¿no? acaj, pancagua, Ya, pero en este caso te he dicho kaya. ¿Cuál sería la respuesta? Calla. cayaj, pancaja, No, pancagua. todavía gua nomás, gua nomás. Ahora ese ja es posesivo mi. Entonces yo puedo decir pancajawa, ¿no ve? Es mi libro, ¿no ve? Todavía no estamos aprendiendo eso, ¿ya? Todavía con terminación gua nada más. A ver, sigamos. Yenli Ponce. Akaj Kunasa. Yenli, Akaj Kunasa.
No, no está ¿Me atento. escuchan? Sí, ahora sí. A ver, Jenny, kunas, acá kunasa. No sé hablar, profesor. Pero aquí estamos explicando. ¿Qué parte no puede? A ver, Jenny, ¿qué parte no se entiende? Ya, estamos en lo más elemental, en lo más básico, ¿no? Y estamos explicando, ¿no ven? O sea, aquí, o sea, el que no sabe, igualito tiene que responder. No necesitan ni aymara básico, ni conocimiento previo, nada. Hemos aprendido pronombres personales y ahora estamos en pronombres demostrativos. Y hemos dicho que hay 4 pronombres demostrativos, ¿no ven? Acá, que es esto, ¿no ven? Cuando yo tengo en mi mano, entonces digo acá, ¿no ven? Ahora, cuando yo no tengo, por ejemplo, lo tiene Corina, entonces yo digo uca, ¿no ve? Uca. Porque lo tiene Corina, yo no lo tengo. Uca. Kaya, ¿no ve? Cuando no tiene ni Corina ni yo. Kaya, ¿no ve? Está lejos, alejado de ambos, ¿no ve? Y Kuri cuando hay una interferencia del mismo objeto, ¿no? Por eso ponemos una casita, ¿no ve? Entonces yo digo Kuri, ¿no ve? Kuri. Pero todavía no estamos manejando estos 3. Ahora, a estos 3 hemos conocido un pronombre interrogativo, el kuna, que es qué. ¿Ven? Entonces, todos los pronombres interrogativos hemos dicho que trabaja con sufijo sa. Y ahora, además, a esto lo he adicionado el sufijo ja, que básicamente no significa nada, solamente sirve para suavizar palabras. Entonces, en base a estos 2, he armado una pregunta. Acá, ¿no ve? Acá, esto. Kunasa. Entonces, traduciendo, ¿qué es esto más o menos? ¿No ven? Entonces, si yo digo acá, entonces supone que está en mis manos, ¿no ven? Entonces, yo pregunto, agarro esta tijera y digo, acá, kunasa. ¿Y cómo se dice tijera? Aquí está, ¿no? Entonces, podrías decir, kuchuñawa, ¿no ven? Directamente, agregando el sufijo wa. O podrías decir, si yo tengo aquí, tú no lo tienes. Entonces, podrías decir, ukaj, ¿no ven? Ukaj, kuchuñawa, igual terminación, wa. Pero aquí simplemente estamos manejando el pronombre demostrativo. Ukaj, kuchuñawa. O kuchuñawa, directamente. A ver, Nelly tiene alguna pregunta, luego Corina. Nelly, ¿querías preguntar o quieres participar? No es claro. Corina. Buen día, Yatichiri. No, yo quería responder lo que preguntó. Ah, ya. Muy bien. A ver, Corina, acá kunasa. Perdón, no le escucho muy bien. Acá kunasa. ¿Dónde me señala? Perdón. Allá. Acá kunasa. Uka Kuchuñawa. Ok, muy bien. Waliki. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta todavía que no ha comprendido para que volvamos a explicar? ¿Todo quedó claro? Sí. Isa. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a seguir practicando. A ver, Siria, Belis, Siria, Cuyaca, Siria. Kayaj, Kunasa. Se van a inventar, ¿ya? Kayaj, Kunasa. Kayaj, Tiwanawa. Waliki, muy bien. A ver, Aldana, Joaquín. Ukaj, Kunasa. No, ya. A ver, Angélica Quispe, Kayaj, Kunasa. Kayaj, Punkuwa. Waliki. Aleida Sucasaire, Ukaj, Kunasa. Haiku. ¿Perdón? Haiku. ¿Qué es eso? Eso ya. Ah, ya, puku. ¿O cómo lo dices, olla? Saiku creo que ha dicho, ¿no? Olla se dice comúnmente puku, pero puede que haya alguna variante, ¿ya? Puku es olla, ¿ya?
Está, aumenten. Ya. Muy bien. Ahora a esto vamos a agregar los pronombres demostrativos, ¿ya? ¿Quedó claro, no ven? ¿Aquí? ¿O tiene alguna pregunta? Claro. Ya. Claro. A esto lo voy a agregar pronombres demostrativos, sí, demostrativos, ¿ya? También se conocen como sufijos nada más, ¿ya? Entonces, prefiero manejar con un pronombre no demostrativo, posesivo en este caso, ¿ya? Pronombre posesivo. Ha, ma, pa, sa. Listo. Ha significa mi o mis, ¿ya? Ma significa tú, ¿ya? Y esto significa su o sus. Y sa significa nuestro, ¿ya? Nuestro. Ahora bien, vamos a completar esto. Mira, hay poco, a ver, que el último ejemplo que ha puesto la compañera de olla. Puku, ¿no ve? Esto es olla, ¿no ve? Sí. Ahora a esto le agrego el ja, pukuja. ¿Qué significa? Mi olla. Mi olla, muy bien. Entonces yo afirmo, ¿no? Pukuhawa. ¿Qué estoy diciendo? Es mi olla. Es mi olla. Ahora cambio esto, mira, el ja cambio por ma. ¿Qué significa? Su olla. No. ¿No? Tu olla. Tu olla, ¿no ve? Tu olla. Ahora cambio esto por pa. ¿Qué significa? Su olla. Tu olla. Ahora esto cambio por sa. ¿Qué significa? Nuestra olla. olla. Muy bien. Nuestra Ahora, olla. en la respuesta a esto, luego vamos a practicar esto, van a colocar eso, ¿ya? Entonces, digamos, acá kunas, digamos que es mi libro. Entonces, yo digo pancaja gua, ¿sí o no? Entonces, aquí en este lugar vamos a agregar el sufijo posesivo. Cualquiera de estos cuatro, dependiendo la circunstancia. ¿Ya? Aquí voy a poner una flechita. A ver, voy a hacer la prueba, a ver si me han comprendido. A ver. Hilata Andrés Mamani. Hilata Akaj Kunasa. Ukah Pankawa. Ah, Ya, pero no. utilizando ahora mismo. Quilcaña Agua. No, no se comprendía entonces. A ver, otro, a ver. A ver, Aida Ruth Carrillo, Cuyaca Aida, Akaj Kunasa. Ukaj. Pancamawa. Ok, good job, good job. A ver, ¿quién empieza a ver? Constancio Calderón, Gilata Constancio. Ukaj Kunasa. Akaj Pancajawa. Ok, good job, muy bien. Entonces, simplemente lo hemos agregado. A ver, voy a poner aquí, pues que no se entiende con estas líneas, tal vez ya se han confundido. Entonces, ¿qué he dicho? Seguimos en la misma, simplemente lo hemos agregado el sufijo posesivo, pronombre posesivo, ¿ya? Entonces, panca, ¿no ven? Panca es libro. Ja es mi, ¿no ven? Entonces, panca jawa, la primera respuesta, o puede ser ukaj, panca jawa. Listo. Seguimos exactamente lo mismo que el de arriba. Lo único que hemos hecho es agregar el posesivo. ¿Ya? Posesivo. Ahora, esto puede ir cualquiera, ¿no ve? O sea, dependiendo de la circunstancia, puede ir cualquiera de los cuatro, puede estar aquí en este lugar. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ya. En un momento ya vamos a armar conversaciones con esto. Ahora, a modo de practicar, van a escribir a 5 ejemplos, ¿ya? ¿Nos da tiempo? Sí, nos da tiempo. Escriban a 5 ejemplos con ja, con ma, con pa, con sa, ¿ya? 5 ejemplos en este momento, ¿ya?
5 ejemplos. Y van a leer luego, ¿ya? Mejor si hacen con su traducción en castellano al lado, ¿ya? Pues, por ejemplo, no sé, chuaja, chuama, chuapa, chuasa, ¿no? Chuaja, mi plato, chuama, tu plato, chuapa, su plato, chuasa, nuestro plato. ¿No ves? Listo. Puncu, puncuja, mi puerta, puncuma, tu puerta, puncupa, su puerta, puncusa, nuestra puerta. Muy bien. Así, de esa forma, ¿ya? A ver, escriban, pero tapan. Todos, escriban. Con su traducción, ¿ya? Ya, ahora sí, seguramente ya han terminado. ¿Quién quiere leer sus ejemplos? ¿Qué dice Ullara Imuni? A ver, Tania, Vanessa, Condori. Ullaran en Culiacán. No, no era. Estaba levantando su manito. ¿Quién quiere leer? ¿Quién ha terminado? Tania, a ver, adelante. Ya, ahora sí, seguramente ya han terminado. ¿Quién quiere leer sus ejemplos? ¿Qué dice Ullara Imuni? A ver, Tania, Vanessa. No hay Tania. A ver qué dice en el chat. Tania dice, mi micrófono no se activa. Ya, no tengo esa opción. Es error de, ¿cómo decimos? No sé si es de Zoom. La única forma de solucionar es saliéndose de la reunión, ingresando nuevamente, ¿ya? Entonces, no tengo esa opción de activar, solo tengo la opción de silenciar, ¿ya? A ver, ¿quién quiere leer sus ejemplos? Corina, adelante, Corina. Ya, hecho con el pronombre puku. Puku hawa, puku mawa, puku pasa, puku sawa. ¿Ya? ¿Otros más? ¿Está bien? Sí, huele que escribo. Pukuja, pukuma, pukupa, pukusa. ¿No ve? Ya. Siguiente, Dani, Rizzi, Cañaviri. Kuchuñaja, kuchuñama, kuchuñapa, kuchuñasa. Ya, Oliki, ¿qué te empieza? A ver, Aileen, Naima. Nayal Yatichiri. A ver. Pancaja, pancama, pancapa, pancasa. Ya, la pronunciación del K normal como en castellano, K, ¿no? No es K, ¿ya? Pancaja. Eso, muy bien. Pancama, pancapa, pancasa. Ok, Oliki. A ver, Kitis, a ver, Juan David Chura, su ejemplo. Ya, Yatichiri. Ya, Ullaranim. Autojawa, automawa, autopawa, autosawa. Ya, auto como cañasco, ¿no ve? Sí, como auto. Ya. Automóvil. Nelly Guaypa, a ver.
Yatichiri puede ser con otra palabra, que ejemplo, wawahawa, wawamaha, wawamawa, wawapawa, wawasawa. Ok, Walikiu. A ver, ¿qué tiempos? Emma Mojica. Utaja, utama, utapa, utasa. Ya, Waliki, Tania, Vanessa. Pancajawa, punkusawa, kelcañamawa, utasawa, chuwanjawa. Ya, Walikiu. ¿Qué tiempos? Ullera y Moni. Inés, Mónica. Chucuñajawa, pancamawa, chuapawa, punkusawa, kelcañajawa. Ya, Walikiu. ¿Qué tiempos? Eduardo Soria. Buen día. Punkumawa, Pancapawa, Chuajawa, Pancasawa, Siki Ñapaña, Siki Napawa. Ya, Walikiu. Janet Copacondo. Umaja, umama, umapa y umasa. Ya, Waliki. Noemí Danitza. Chuaja, chuama, chuapa, chuasa. Ya, Malena Dávalos. Chuajawa, Pancasawa, Punkupawa, Utamawa, Quecañajawa. Ya, ¿qué tiempos? ¿Alguien más? Yatichiri, buen día. Yaranim Kulijilata. Punkumawa, Elcañajawa, Pancapawa, Cuchuñasawa. Hasta ahí hoy día, entonces, ¿ya? Eso va a ser como tarea. Los voy a dejar las indicaciones en la página. No se van a olvidar, hemos aprendido hoy día 3 cosas, nada más, 3 cositas. Pronombres personales, pronombres demostrativos y lo que son los posesivos, ¿no? Pronombres demostrativos o sufijos posesivos, ¿ya? 3 cosas que vamos a aprender o que vamos a utilizar a lo largo de este curso, ¿ya? Entonces, no van a estar preguntando el siguiente, Naya, ¿qué significa? O Ja, ¿qué significa? O Aka, ¿qué es? ¿No? Pues no, ya saben, se supone que ahora saben. Lo único que tienen que hacer es repasar y obviamente memorizar todas las palabras, ¿ya? Como vocabulario, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a lo que hemos visto hoy? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Licenciado, disculpe, la traducción de pronombre posesivo en Aymara. Pero ahí está, ¿no? Ja, mi, ma, tú, pa, su, sa, nuestro. Está con su traducción, ¿ya? Pero ahora estos son sufijos en realidad, ¿no ven? Entonces no significan nada, ¿no ven? Si no están con una palabra raíz. ¿Ya? Entonces si yo digo ja, no significa nada. Ja podría ser como que, más o menos en Aymara, ¿no? Y el ma no significa nada. Sí o sí con una palabra raíz, ¿ya? Entonces, puku, por ejemplo, esto es una palabra raíz, ¿no ven? Puku. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Simplemente así, ¿no? Para entender primero, pukuja, ¿no? Pukuja, pukuma, pukupa, pukusa, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, posteriormente el wa aumentamos nomás cuando ya estemos en conversaciones, ¿ya? A ver, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Quién es? Licenciado, una consultita. Sí. El wa es para respuesta del sa, ¿no?
Es a ver, es un sufijo afirmativo, ¿ya? Se utiliza como respuesta, ya sea positiva o negativa. ¿Ya? Entonces, eso utilizamos en conversaciones, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, compromiso para el día miércoles, aprenderse todo, de memoria, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar? Ya, Tichiri, ¿cómo se dice sufijo posesivo en Aymara? Todos los sufijos se dice kila, ¿ya? Kila. Podríamos decir kilanaka, ¿ya? Nada más, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Fellin Toñan, tu cuenta, ¿ya? Taqeni, micrófono, cantesi, encienda sus micrófonos. Taqeni, todos. Estoy controlando. Ya, a la voz de 3. Maya, Paya, Kimsa.